Está ingresando Humberto Bonanata, director de Notiar. ¿Cómo estás, Humberto, querido? Hola Martín, querido, tanto tiempo, añorando la cerveza que tomamos hace unos veranos en la esquina de la Fundación Paraguay Bonpland, ¿te acordás? Realmente inolvidable, inolvidable aquel encuentro, como todos los encuentros con vos, siempre una persona increíble, con la mejor onda, a pesar de las dificultades que enfrenta el país, siempre poniendo pecho a la bala y poniendo alegría y haciendo de la amistad un culto realmente. Muchas Así que un gracias. placer tenerte hoy acá con nosotros, ya la gente se está sumando, le vamos dando la bienvenida, te agradecemos tu presencia y la posibilidad de conversar con vos. Te presento, digamos, todos te conocen, pero bueno, hoy es tu debut en Instagram, así que quedará en la historia que tu debut con Fundación Atlas. Eh, tu fuerte tiene más que ver con Twitter y con Facebook, pero el poder de Instagram Live es realmente muy bueno y lo vas a comprobar. Humberto, para todos lo conocen, pero lo presento, es director de Notiar, abogado, fanático de River también, un enorme analista político. Y para romper un poco el hielo, te pregunto así, cortar un poco con la buena onda. ¿Cómo ves este año que comienza, que ha comenzado? ¿Lo ves con optimismo? Yo te dije cuando hablamos del título que 2020 va a ser recordado como un pacífico recuerdo. Este año no solamente la pandemia del COVID-19, que ya se transformó en COVID-21, que está azotando al mundo civilizado, imagínate lo que puede llegar con un país totalmente desguazado como la Argentina. Yo veo, sinceramente, no puedo ser optimista. Yo veo una sociedad que está absolutamente malquistada, totalmente quebrada, que de parte del gobierno te recibís sobre una misma noticia cuatro versiones en un día. No le podés seguir a la gente que tenga fe o que tenga confianza o que tenga esperanza, cuando, por ejemplo, lo último que ha pasado en el día de hoy con la famosa dosis, si nos dan, no, porque a mí no, a mí me tiene que agarrar la KGB, apresar antes de darme la Sputnik 5. Yo esa no me la doy ni loco. Es decir, yo ya padecí en agosto el COVID, gracias a Dios, en forma tranquilo, en casa, sin ningún problema. Por más que soy paciente de riesgo, estoy operado del corazón, pero te digo, Martín, no puede ser que te digan primero de las 300.000 vacunas. ¿Qué hacemos si le damos 300.000 a 300.000 personas o le damos mitad y mitad? ¿Sabes lo que pasa? La segunda vacuna rusa todavía está en fase de observación, no está ni hecha ni aprobada, no está presentada ni ante la FDA, no está presentada ante la autoridad europea. Es una vergüenza, lo que están haciendo verdaderamente es una vergüenza, es un crimen de lesa humanidad. Están terminando de arruinar a un pueblo que verdaderamente cada vez lo ve más claro, pero si vos a eso le sumás una situación económica que no tiene visos de solución. Yo tengo 62 años. En el año 75 tenía 17 años, cuando la única alegría que tuve fue que River volvió a salir campeón después de los 18 años. Pero después de eso vino Rodrigazo. Y mucha prensa malsana se encargó de ponerlo a Celestino Rodrigo como si fuera él el malo de la película. Celestino Rodrigo fue el cirujano que tuvo que abrir y encontró un carcinoma en órgano que tocaba. Y tuvo que devaluar la moneda de un día para el otro un 500%, tuvo que clarear todos esos precios que, yo me acuerdo, la inflación cero de Helber, la mentira que era, lo que era tener que salir a comprar cualquier producto de primera necesidad hasta cigarrillos, y todo existía en el mercado negro. Es decir, eso nadie me lo cuenta, no lo estudié en ningún libro porque lo viví, y cuando uno vive de adolescente ciertas cosas, te marcan en la vida. Como también viví el enfrentamiento de la guerrilla
de izquierda y derecha peronista, que eso obviamente cuando los dos peronismos se pelean nos llenan de sangre a todos los argentinos. No es una cuestión que quedó en ellos. Que después, en 1990, el presidente Menem, con un gran espíritu pacificador, trató de dictar una ley de amnistía que obviamente y políticamente muchos miembros del radicalismo y de la oposición estaban en contra, pero ¿cuánto se hubiera hecho? Pero lo que pasa es que si acá no partimos sincerándonos sobre la teoría de los dos demonios, que yo me acuerdo cuando era presidente de bloque, lo tuve que discutir, salió el tema y después nos quedamos esa sesión, no sé hasta cuánto duró en el ex Consejo Deliberante, con Eduardo Josami. Eduardo Josami, que había estado preso 5 años, 7 años, del 75 al 82, preso en el gobierno de Isabel, porque era un activista montonero. Activista pone caños, pone bombas, secuestrador. Bueno, y él después me contaba, ya cuando ya ha pasado el tema, ya al final de nuestro mandato, que él, cuando le dan la libertad, él se va a vivir a México porque él no pensaba que la democracia argentina iba a poder subsistir. Y a pesar de lo que fuera, que tenemos 37 años, muchos dicen que seguramente no se come más, no se educa más, no se cura más, como pregonó Alfonsín en sus discursos de campaña del 83. Pero el deber que nos compromete a todos, especialmente a quienes conformamos una férrea oposición. La oposición está más fuerte que nunca. A mí me ha tocado ser opositor a los primeros 12 años y medio del kirchnerismo. 4.735 días, los cuento como si hubiera estado en Cana, porque verdaderamente fue el comienzo de la chavización de la Argentina. Y la guerra cultural, lamentablemente, ellos han logrado inquistarla en los jóvenes. Porque vos imaginate que chicos que tienen ahora 18 años, bueno, no te digo ahora, que tienen ahora 22 años, desde los 6 años, tuvieron al kirchnerismo en el poder y en el poder de la educación. Y el daño que todo eso ha creado, porque hay muchos chicos que tienen el cerebro quemado. Y tengo una pregunta, vos hablaste de la guerra cultural, se habla de la batalla cultural, de la nueva izquierda. ¿Cuáles son las armas que usa esta nueva izquierda que son distintas a las del 70, por ejemplo? Mirá, las armas que ellos están en el poder, los hijos de los 70 están en el poder. Un niño bien como Juan Grabois se cree que bajó de Sierra Maestra para hablarnos de las ventajas de la propiedad colectiva, cosa que también me preocupa porque sabemos que Juan Grabois tiene un solo jefe que no vive acá, sino que vive en Santa Marta. Es decir, no me preocuparía tanto que Grabois está por encima del mando de Cristina Fernández de Kirchner. Es la única persona en la Argentina del núcleo del gobierno que puede darse el gusto de decidir por sí a través de lo que su padrino, su gran papá, lo aconseja. Entonces, yo me acuerdo cuando en el 95 nos tocó y votamos en el Consejo la erradicación de la Villa 31. En la Argentina en el 95, especialmente se lo digo a los chicos, era un país hace 25 años muchísimo más rico. Se le podía dar a la gente que habitaba promiscuamente, en su gran mayoría, 25.000 dólares para que pudieran elegir comprar una vivienda con ese dinero, poder construir una vivienda con ese dinero, todo con apoyo y con una unión del AMBA, ¿no? De la provincia de Buenos Aires y de la capital federal. O que se le depositara en el Banco Nación, en la sucursal del Banco Nación de su provincia, pueblo o país de origen ese dinero, y así había comenzado todo. Y cuando, después de esa larguísima sesión que terminó a las 7 de la mañana y que recuerdo que ni bien salgo, estaba el 1 de la mañana con Daniel Haddad y Daniel me entrevista, fue una sesión, yo fui miembro informante del tema
del traslado de la villa, he recibido todo tipo de insultos, escupidas, fue una noche muy pesada, muy brava. Y cuando después el ex intendente Jorge Domínguez nos llama y nos dice la villa no se muda, y nosotros sorprendidos, porque la verdad que habíamos trabajado en comisión, de un lado estaba el menemismo y el radicalismo en favor de la mudanza, y de otro lado estaba el Frepaso en favor de la radicación, que Abel Fatala, ya con sus ímpetus arquitectónicos, quería hacer viviendas tipo soviéticas, unas viviendas asquerosas, que hubiera sido algo verdaderamente dicotómico hacia los propios habitantes de la villa. Y entonces cuando Domínguez le preguntamos, ¿y por qué, Jorge, esto no se va? Porque Monseñor Bergoglio llamó al presidente Menem y le pidió que no se mude. Sabés que lo que vos me decís me hace recordar algo que veía ayer por la televisión digital abierta, un nuevo canal aparentemente que es algo así como Urbano TV, que es el canal de las villas, que ya está en internet y ahora va a estar también disponible, ¿no?, en la televisión digital abierta. Y hay un dato que también me sorprende, que es el 16% de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires viven en villas, ¿no? Bueno, y ni hablar de que 6 de cada 10 chicos son pobres, etcétera. ¿Vos ves que esta pauperización es intencional o simplemente un accidente no buscado? No, yo creo que fomentada, a ellos les conviene el famoso pobrismo que tanto critica Miguel Ángel Pichetto y también Patricia Bullrich. No me cabe duda que ellos necesitan de los pobres. Hay 21 millones de personas que viven de cheques del Estado, en su gran mayoría gente con planes sociales. Vos decime, este año, no sé si habrá paso, eso depende si Máximo Kirchner quiere hacerle la guerra a los intendentes del conurbano, habrá paso, y si arregla con los intendentes del conurbano, van a suspender la paso. Eso no depende de nosotros, es algo que ellos están discutiendo. Pero vos fíjate, esas 21 millones de personas, ¿cómo votan? El gran problema del pobrismo, es decir, es la venezolanización, cuando siempre se decía, vamos camino a Venezuela. Lamentablemente, la gran diferencia que hay acá es la unidad opositora, pero el camino hacia una nueva ley de medios, como propone Parrilli, los desastres que está haciendo Maduro con respecto a los últimos canales libres de televisión en Venezuela, la disgregación opositora en Venezuela, la conculcación de la libertad del poder judicial, independencia de poderes, todo eso en Argentina existe. Y existe no solo por la oposición, existe por la gente que sale con las banderas pacíficamente a las calles. Ahora, yo te digo, Martín, yo el gran miedo que tengo de este año, que siempre en una sociedad el enfrentamiento fue chorros contra laburantes, pero yo tengo mucho miedo que este año, que la gente ya va a estar mucho más liberada del confinamiento, ya la gente está con libertad ambulatoria saliendo a las calles, el enfrentamiento sea pobres contra pobres. Eso es algo que nadie puede saber el resultado. Y te consulto en este contexto que vos hablás, pobres contra pobres, porque ya prácticamente uno de cada dos argentinos es pobre, ¿sí? Lo vemos en las calles, lo vemos cuando andamos por la ciudad, por el conurbano, ni hablar. ¿Qué rol ves que juega China, si juega algún rol en este contexto? Nuestro socio estratégico. Sí, será socio estratégico en lo comercial, pero yo lamentablemente soy de los convencidos que China está ganando la Tercera Guerra Mundial. La guerra tecnológica que a fines del año pasado, el famoso 5G que vos recordarás con Estados Unidos, esa gran disputa, de repente los chinos, que desde hace 5.000 años comen bichos, murciélagos, todo tipo de reptiles, panderiles, resulta que surge en Wuhan este bicho como si nunca hubieran hecho la misma conducta. Surge y frena
y comienza a destruir al occidente capitalista. Si vos en una guerra, en una ecuación de táctica y estratégica, tenés que preguntarte siempre, ¿quién es el beneficiado? ¿Quién es el menos perjudicado? La economía china ya había comenzado a crecer en el primer trimestre del año pasado. No hace falta que te describa cómo está Occidente, porque a su vez atacó a los propios valores sociales de Occidente. Al margen de la conducta indefendible de Trump, porque está repitiendo un populismo similar a que yo me encapricho y como Cristina Kirchner no voy a la asunción de Macri. Muy triste porque todo daño que pueda tener la sociedad americana es un daño a la civilización liberal nuestra. Entonces me duele en el alma lo que está padeciendo la democracia americana, que espero el 20 termine bien, sin violencia y como siempre debió haber sido. Pero no me cabe duda que esta es una guerra. Yo soy de los terraplanistas, habrás sentido hablar de César Vidal. Bueno, Sí, que se lo podemos aconsejar a quienes estén viendo, un gran pensador, un politólogo español, bueno, que él es de los tantos y cada vez se va convenciendo más gente. Y yo que hablo con muchos políticos y con muchos periodistas, ellos creen que este virus es un virus de laboratorio. Que imagínate, Wuhan, 50 millones de habitantes, la ciudad donde estalla el virus. China, 1.300 millones de habitantes. ¿Vos tenés alguna idea, como vemos en los canales de televisión acá, y cómo nos enteramos desde Inglaterra, Italia, España, Estados Unidos, cuántos muertos diarios hay, cómo está la capacidad de terapia intensiva? ¿Vos sabés algo de China? ¿Cuántos muertos hay por día? ¿Cuántos muertos tuvieron? ¿Cuántos contagiados tuvieron? No existe. Ahí predomina, como siempre dice Adolfo Rubinstein cuando critica la vacuna rusa, predomina la opacidad. Las dictaduras de izquierda son opaces, son oscuras. Nunca vas a tener, jugamos en inferioridad de condiciones, porque de Occidente sabes todo, todos los vales, de ellos no sabes nada. Y yo creo que es esta multivariación que ha sufrido el virus, que si bien ya puede ser tornarse inmanejable, porque no podemos olvidarnos que ellos largan o se larga o nace en Wuhan esta atrocidad pandémica, pero hasta ahora las consecuencias y hasta ahora los controles no los estamos viendo que mismo Occidente pueda reaccionar. Por eso yo te digo, a la gran pandemia mundial tenemos la gran pandemia socioeconómica cultural argentina. Yo creo, Martín, que este año nos va a tocar vivir algo que nunca nos tocó vivir, porque en el 75 fue un caos, todos sabemos después lo que vino, se perdió una democracia ficticia, porque los 3 años de gobierno, especialmente desde que muere el general Perón el 1 de julio del 74, era imposible transitar las calles. Yo te hablo de la capital federal, de lo que me compete, pero en provincias importantes como Córdoba, Gran Buenos Aires. Yo soy un querido amigo de Silvia Ibarzábal, que perdió a su padre en manos de la guerrilla, y así de tantos como Arturo Morroy, como el coronel argentino de Valle de la Rabure. Entonces, si queremos hacer historia, tenemos que tener memoria. Y para tener memoria tenemos que hablar de las dos caras de la historia. La memoria tiene que ser completa. Hubo un principio de acción y reacción. No fueron paracaidistas polacos los que desembarcaron el 24 de marzo, con el 80% o más de aprobación de la sociedad civil y silenciosa. Fueron gente que después hizo desastres en todos los aspectos, pero que la sociedad argentina era invivible. Entonces, ahora que no tenemos esa violencia de grupos armados, la diferencia, que en esa época los grupos armados respondían a ideologías. Entonces ellos sabían la retaguardia, sabían cuándo escapar, sabían cómo atacar.
pero vos al pobrismo no lo manejás, ¿me entendés? Porque es gente que no tiene absolutamente nada que perder. Y en este contexto, y para cerrar, te pregunto, ¿cómo ves el año electoral que estamos viviendo? Si es que hay año electoral. Sí, tiene que haberlo, sin duda, si no sería directamente el camino hacia una dictadura. Yo lo que veo que en el año electoral, y especialmente si me permitís un mensaje a los más jóvenes que nosotros, que todos los chicos que aman la libertad, no solamente la libertad ambulatoria, la libertad de mercados, eh, los que se les han puesto libertarios, pero me parece que no podemos caer en los fanatismos, yo creo en la gente que ama la libertad. A todos esos chicos hay que decirle que la libertad se logra primero con una gran unidad dentro de la no uniformidad. Es decir, que no todos los que estamos en Juntos por el Cambio tenemos divergencias en algunos aspectos, pero yo veo que es el último paso que tenemos para evitar caer en una dictadura castrochavista. Que este año tenemos esa posibilidad. No me digas cómo va a llegar la sociedad socioeconómicamente a las elecciones, porque sería predecirte. Imagínate que si en diciembre se han emitido 400.000 millones de pesos por día, a razón de 100.000 pesos por minuto. Es decir, un país que tiene papel pintado, que tiene papeles del estanciero, billetes del estanciero, no tenemos moneda, una inflación que te calculan un 50, pero que puede caer tranquilamente en una hiper como fue el post-Rodrigazo. Es decir, hay mucho. Bueno, se ha caído un... Ahí está. Yo lo único que, si puedo dar un consejo a los más jóvenes, es que tenemos que estar todos unidos. Juntos por el Cambio tiene que ser un gran pulpo con muchos brazos, hacia todos lados, que la conjunción sea la democracia liberal. De ahí en más, dentro de ese gran colectivo que es Juntos por el Cambio, no sacar los pies del plato, porque si hay chicos de centro derecha, libertarios, que deciden elegir un camino diferente a Juntos por el Cambio, no le va a sacar los votos a Máximo Kirchner ni a Milagro Sala. Los votos los vamos a perder todos nosotros. Entonces, unidad de acción ante todo, diálogo, divergencia, discusión, todo lo que fuera necesario dentro de la democracia, pero no desunirnos. Se nos va la vida, Martín, se nos va el futuro de nuestros hijos. Te lo puedo asegurar, no estoy dando mensaje apocalíptico ni nada por el estilo, pero nunca vi una situación peor, porque vos en el 75, cuando comienza a estallar todo, y cuando te tiraban muertos de los dos bandos por las calles, había una institución que se llamaba Fuerzas Armadas, que bueno, terminó con eso. Coincido en todos los desastres que hicieron después, pero ahora no tenemos ni a los Boy Scouts. Ahora ya se nos murió Rintintín. Ya estamos solos. Como diría José Sacristán en el final de Solos en la Madrugada. Ya no tenemos papá. Estamos solos, gracias a Dios. Que él conmemoraba el final de la muerte, los 40 años de la muerte de Franco. Entonces, somos nosotros, como diría un amigo común, Willy Cohen. Depende de nosotros. Nadie más que de nosotros. No esperemos nada, ningún gesto de grandilocuencia del gobierno que conforme un gabinete de crisis, ni en lo sanitario, ni en lo económico. No, ellos siguen adelante. Ellos pisan cabezas. Y si son cadáveres, mucho mejor. Bueno, Humberto, querido, muchísimas gracias por la posibilidad de conversar con vos. A vos. Ha sido un enorme placer. Invitamos a todas las personas también que nos están escuchando, que compartan. En segundo va a estar disponible en Instagram esta entrevista, y en unas horas en YouTube y en Twitter también, y en otras redes sociales. Así que les agradecemos mucho, y Humberto, una vez más, muchísimas gracias por esta posibilidad, y nos alegramos mucho que hayas
comenzado, debutado en Instagram con Fundación Atlas. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Ustedes siempre me recuerdan la alegría. Tengo colgado en mi escritorio el Premio a la Libertad 2012. Así es, muy, muy merecido siempre. Gracias por tu valentía, tu constancia y tu alegría constante en este desafío enorme. Gracias, mi querido. Un Nos saludo vemos a todos. Muchas gracias, Martín. Nos vemos, gracias.